Hola, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de Cuba. La isla afronta una profunda crisis económica que se ha visto reflejada en el desabastecimiento de productos básicos y en constantes cortes de electricidad. La difícil situación ha llevado a cientos de personas a manifestarse de forma pacífica, en las que se consideran las mayores protestas desde julio de 2021. Para analizar este descontento social que se vive en Cuba, nos acompaña el señor Fulton Armstrong, profesor adjunto en la American University y en la Syracuse University, y quien durante más de 30 años ocupó altos cargos de la CIA en asuntos de América Latina. Señor Fulton Armstrong, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Deutsche Welle. Bienvenido. Gracias, un placer. Señor Armstrong, ¿cómo se pueden explicar este desabastecimiento y estos cortes de electricidad que afronta la isla y que han sido el detonante de las manifestaciones que se registraron el pasado 17 de marzo en varias ciudades cubanas? Bueno, el resumen que usted ha hecho es un resumen muy bien, muy adecuado, que resumen la causa de estas protestas ha sido las escaseces de electricidad, de comidas, de medicamentos, etcétera. Lo que el pueblo, los manifestantes estaban cantando en la calle fue comida y corriente, porque las escaseces han sido terribles últimamente. Ahora es una situación muy parecida a la situación que experimentaron durante los 90, que se llamó el periodo especial, que fue el periodo de crisis económica después del derrumbe de la Unión Soviética, etc. Las causas principales, los impulsores de la crisis actual son cuatro. La primera, la más inmediata, es la pandemia. Curiosamente, la pandemia fue un choque tremendo para la economía cubana porque redujo el turismo a casi cero. Esta economía cubana antes, claro que fue una economía basada en el azúcar, durante la época soviética, basado en el azúcar, y después lo cambiaron a basarlo en el turismo. Bastante exitosamente, poco a poco iba creciendo, pero durante la pandemia se redujo a cero. Segundo factor fue la inestabilidad en el suministro de petróleo, una inestabilidad causada por la situación en Venezuela, que daba un precio ventajoso no solo a Cuba, a muchos países, pero Cuba necesitaba ese precio ventajoso. Y también la situación en Ucrania. La guerra en Ucrania había hecho interrupciones en el suministro de petróleo bastante fuerte también. El tercer factor fue el mal manejo de la economía a través de décadas por el gobierno cubano y también psicológicamente y en la calle el incumplimiento de reformas prometidas por el gobierno mismo en varios congresos del partido, pero también por el Parlamento cubano. Hace ya 12 años hicieron una lista de reformas que no han cumplido. No es decir que la economía no ha cambiado. La verdad es que la economía cubana está bajo cierta reestructuración a través de estos años, hasta el punto de que actualmente se puede decir que la cuarta o la tercera parte de la población activamente empleada está en lo que ellos mismos llaman el sector privado. Pero la reforma no ha sido suficiente para animar la economía, para suministrar lo que el pueblo necesita, tanto en la agricultura que en la exportación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se puede decir, estando aquí en Washington, me causa bastante dolor decirlo, se puede decir que el factor, el impulsor más impactante actualmente es el embargo norteamericano. La apertura bilateral durante la época del presidente Obama y el presidente Raúl Castro, la normalización, lo llamamos, probó que el intercambio económico durante esa época podría ser motor de reforma en la isla, pero también motor para mejorar la vida del ciudadano cubano, levantando muchos factores económicos para proveer al pueblo cubano lo que necesitaba.
Pero presidente Trump en 2017 y presidente Biden ha seguido casi totalmente las políticas del presidente Trump, solo han recrudecido el embargo, cerrando paso no solo a mejoras al pueblo cubano, pero también cerrando paso a las posibilidades de más reformas. Lo más difícil que ha hecho, lo peor que ha hecho el gobierno norteamericano últimamente fue durante Trump, la última semana del periodo de Trump, puso a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo sin ninguna prueba, sin ninguna razón, etcétera. Ha puesto en la misma lista de antes y por eso los bancos no se atreven a tocar ningún comercio con Cuba. Los petroleros, los países petroleros no se atreven a hacer nada con Cuba. Y algo muy impactante para el turismo, súper impactante, ustedes en Europa lo saben muy bien, es que si estás en la lista, un país está en la lista de países patrocinadores de terrorismo, los países que normalmente no necesitan visa para visitar a Estados Unidos, es decir, que pueden usar el proceso de ESTA, no pueden usar ESTA si visitan Cuba. Y el turismo después de la pandemia no ha podido subir porque los europeos tienen tanto miedo de sufrir esta discriminación por el gobierno norteamericano. Así que estos cuatro impulsores han podido, algunos históricos, algunos nuevos, algunos internos, algunos externos, han logrado suprimir el progreso económico y el pueblo cubano está sufriendo fuertemente. A propósito del sufrimiento del pueblo cubano, señor Armstrong, el 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a manifestarse contra el gobierno y en aquel momento organizaciones como Human Rights Watch denunciaron represión sistemática por parte de las autoridades cubanas. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que a pesar del temor ante la eventual represión, la gente en ciudades incluso afines a la revolución como Santiago de Cuba haya salido a protestar para pedir alimentos y electricidad? Hay que tener mucho cuidado a analizar estas protestas, incluso las protestas del 11 de julio de 2021. Las protestas que involucraron miles de personas. Alguna gente dice que llegó a 20,000, 30,000 personas, que fue una manifestación espontánea por un lado, pero también bien planificada, con mucho apoyo desde fuera. Mucha planificación, mucha ayuda electrónica por internet, muchos bots, miles de bots manipulados desde fuera, etc. Fue una operación espontánea por un lado, mucha gente participando en estas manifestaciones, era gente inocente que solo querían comida, medicamento, electricidad, combustible, la guagua, etcétera, etcétera. Pero hubo una gran manipulación desde fuera, dándole un mensaje, una matiz bastante fuertemente política de antirrégimen. La verdad es que los que querían comida, corriente, etcétera. Actualmente, y así que había muchas detenciones, yo creo que la cifra más fiable es una cifra de como 700 personas detenidas y condenadas a ciertas sentencias. Entre ellas, no sé cuántas, pero seguramente habían cientos involucrados en ciertos crímenes de violencia y seguramente algunos en algunos crímenes que nosotros desde fuera por lo menos podríamos decir que eran crímenes más bien políticos, de organización, de manipulación, algún contenido político, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son presos políticos? No sé cuántos, y no, porque no hay suficiente transparencia en las cifras. Pero lo que sucedió en Santiago de Cuba, que creo que usted lo dijo bastante bien, que es un poco culturalmente diferente, es una ciudad que tiene fama de ser la cuna de la revolución, es un pueblo un poco más rebelde, es un pueblo también más afrocubano, etc. Esto no fue el levantamiento popular en el mismo nivel. Cientos de personas son las cifras más altas que he podido ver y hay testigos que han hablado con periodistas bastante fiables, etcétera, que no fue una operación, no fue una manifestación muy masiva,
pero sí fue bastante auténtica porque sus quejas también son quejas auténticas. Y yo creo que el contenido político de lo que vimos en Santiago no fue el mismo contenido político de lo que vimos en el 11 de julio del 21. Lo curioso de Bueno, lo que ocurrió en el 21, perdone, adelante, sigo. adelante. Lo curioso de lo que ocurrió en el 21 es que la gente que había planificado esa manifestación trataron de hacer otra manifestación en noviembre y cayeron, fracasó totalmente. Y los líderes, muy sorpresivamente, salieron y llegaron a Madrid 2 días después. Así que ellos tenían un plan A de hacer la manifestación, un plan B que la gente en la calle no sabía. Estaban haciendo movilizaciones, pero la gente movilizada en la calle no sabían que los líderes mismos tenían un plan B de escaparse a España. Así que es un poco, porque hay una mezcla de operaciones. Hay algunas cosas auténticamente que nosotros tenemos que pensar que el pueblo cubano tiene sus necesidades, tiene su visión, tiene su identidad como seres humanos, etcétera, de buscar cambio, de buscar mejorar sus vidas, etcétera. Pero hay una manipulación desde fuera que siempre hay que tener cuidado porque esta gente inocente en la isla a veces son manipuladas por gente desde fuera. Pero ¿quién? Ustedes seguramente ¿Quién los manipula desde fuera, señor Armstrong? ¿De dónde viene esa manipulación? Yo creo que viene de varias partes. Yo soy norteamericano, yo he trabajado en nuestro gobierno, he trabajado también en nuestro Congreso, en el Senado, donde fui el encargado de supervisión, supuesta supervisión, porque estos programas son bastante clandestinos, etcétera. Supervisión que no son de la comunidad de inteligencia, son de una comunidad aparte del gobierno, son una comunidad independiente que no se somete a supervisión del gobierno, que son como el National Endowment to Democracy. Y lo que pasa que ellos han estado gastando a través de los años unos 600 millones de dólares para promover democracia, dicen promover democracia. Y según la administración, dicen promover democracia, pero durante algunas administraciones norteamericanas dicen para cambio de régimen en Cuba. Y 600 millones de dólares para promover, lo que hacen es reclutan gente, les dan adiestramiento, les dan plata para organizarse, les dan también fuera del país gente para organizar, para buscar sus apoyos, etcétera, para animar a la gente para organizarse políticamente, para que sean más independientes del gobierno y para después buscar alguna manera de organizar el pueblo, etcétera. También ustedes seguramente saben que nosotros tenemos emisoras, tenemos Radio Martí, Telemartí, que también se meten en lo que se pueden llamar operaciones clandestinas. La palabra clandestina significa que son secretas, pero también tenemos operaciones encubiertas, en que los actores mismos en la isla no saben que la plata que están gastando, el dinero, es dinero norteamericano. Por eso se llama encubierta. Se esconde la mano norteamericana en estas operaciones. Esto es una promoción de democracia, a veces es muy inocente, pero hay que admitir que este dinero tiene su objetivo político, su objetivo de derrumbar el gobierno cubano. Hay que analizar, nuestro análisis siempre está cambiando, tenemos que siempre estar abiertos a datos nuevos, etc. Tenemos que ver si la política norteamericana, el objetivo norteamericano es promover evolución en la isla o solo promover derrumbe del gobierno. Y es muy difícil ver porque nosotros hemos visto durante la época de Obama que hubieron algunos pasos adelante sobre la reforma económica, pero después cerramos esa puerta. Parece que lo que íbamos apoyando durante la época de Obama fueron pasos evolucionarios de cambio, pero después no, lo que queremos es el derrumbe. Esto hay que analizar. Yo no puedo dar una conclusión completa porque no tengo acceso a toda la información
clandestina de estas operaciones. Pero hay que ver que sí que el gobierno americano siempre se trata de aprovechar de estas protestas, como hicimos durante estas manifestaciones en Santiago de Cuba. En la noche de las mismas manifestaciones, nuestra embajada emitió una declaración demandando que el gobierno cubano respetara los derechos de los manifestantes. Está bien, pero curiosamente dijo que demandaba que el gobierno cubano atendiera las necesidades legítimas del pueblo cubano. Curioso que un gobierno que ha tenido un embargo contra el pueblo cubano por 60 años hiciera tal demanda. Pues seguiremos muy atentos a la situación en Cuba, señor Fulton Armstrong, profesor adjunto de la American University y de la Syracuse University y ex analista senior de la CIA. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias.